Hay imágenes que pasan desapercibidas, no porque sean irrelevantes, sino porque parecen demasiado normales. Y lo normal rara vez se cuestiona. Pero esta vez vamos a hacer algo distinto. No vamos a aceptar lo evidente. Vamos a incomodarlo. Imagínate esto. Una presentación oficial, logotipos impecables, música institucional, lenguaje técnico, tono serio y de fondo un mapa del mundo. Hasta aquí todo bien. Pero entonces aparecen líneas curvas, suaves, elegantes, cruzando ese mapa como si fueran rutas, conexiones, trayectorias. Y aquí aparece la pregunta que nadie hace. ¿Por qué esas líneas no son rectas? ¿Es diseño? Dicen algunos. ¿Es estética? Claro, porque cuando organismos globales quieren comunicar datos, lo primero que hacen es priorizar lo artístico sobre lo preciso. Suena razonable. O tal vez no. Vamos a bajar la velocidad. En un mapa plano, una línea recta entre dos puntos es la distancia más corta. Eso es geometría básica. Pero en la práctica, en vuelos reales, en rutas reales, esas trayectorias parecen curvarse. No ligeramente, visiblemente. Entonces ocurre algo interesante. La realidad empieza a no coincidir con la intuición. Y cuando eso pasa hay dos caminos. Aceptar una explicación o investigar por qué necesitas una explicación. Aquí entra un concepto que casi nadie explica bien. Las proyecciones cartográficas. Sí, suena aburrido, pero espera. Porque aquí es donde la historia se pone curiosa. La Tierra, según el modelo aceptado, es una esfera. Pero nosotros la vemos en pantallas planas, mapas planos, papel plano. Entonces hay que traducirla. Y esa traducción deforma cosas. Distancias, ángulos, direcciones. Y sí, también las líneas rectas. En muchas proyecciones, lo que sería una línea recta sobre una esfera aparece como una curva en el mapa. Se llaman rutas de gran círculo. La distancia más corta en una esfera no es la que aparece en 2D. Hasta aquí todo suena lógico, demasiado lógico, pero aquí viene el giro. Si esa explicación es tan importante, ¿por qué no se enseña de forma clara desde el principio? ¿Por qué la mayoría de las personas descubre esto por accidente o nunca? Porque lo que está en juego no solo es la geografía, es la percepción. Nos enseñan mapas desde niños, nos acostumbramos a ver el mundo de cierta forma. Y cuando algo no encaja, no cuestionamos el mapa, cuestionamos nuestros ojos. Ahora, antes de que alguien diga, esto ya está explicado, no hay misterio. Pausa. El punto no es si existe una explicación. El punto es, ¿entiendes realmente esa explicación o solo confías en que alguien más la entiende por ti? Porque hay una diferencia enorme entre saber y haber escuchado una respuesta que suena convincente. Vamos a empujar esto un poco más. Observa rutas de vuelo en el hemisferio sur, Sudamérica, África, Australia. Sobre un mapa plano tradicional muchas rutas parecen absurdas. Desvíos, curvas, trayectorias que no son directas. Y entonces alguien dice, corrientes de aire.
optimización de combustible, seguridad. Todo válido, todo posible. Pero lo interesante no es si esas explicaciones son correctas. Lo interesante es que necesitas varias capas de explicación para justificar algo que en teoría debería ser simple. Y aquí entra la ironía. Vivimos en una época donde puedes rastrear un vuelo en tiempo real, ver satélites, mapas interactivos, pero al mismo tiempo cada representación depende de una interpretación. No ves la realidad tal cual es, ves una versión procesada. Y eso nos lleva a una pregunta más profunda, una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que consideramos realidad es en realidad una traducción? No solo mapas, historia, ciencia, narrativas completas. Ahora, cuidado. Esto no significa que todo sea falso. Esa es la trampa fácil. Porque hay dos extremos igual de peligrosos: creerlo todo o rechazarlo todo. El pensamiento crítico no vive en ninguno de esos dos extremos, vive en el lugar más incómodo, donde aceptas que algo puede ser correcto, pero aún así decides entenderlo por ti mismo. Aquí es donde muchos se pierden, porque pensar cuesta, cuestionar incomoda y dudar te deja sin certezas. Pero también te deja con algo más valioso: criterio. Volvamos a las líneas. ¿Son pruebas de algo oculto? No necesariamente. ¿Son evidencia de que todo es una farsa? Tampoco. Pero sí son una puerta, una grieta, un detalle que te obliga a detenerte y decir: espera, esto no merece una segunda mirada. Y eso en un mundo saturado de información es casi revolucionario, porque la mayoría no está dispuesta a hacer esa pausa. Prefieren respuestas rápidas, etiquetas, conclusiones. Pero tú estás aquí y eso significa algo. Significa que al menos estás dispuesto a mirar 2 veces. Ahora te dejo con esto: la próxima que veas un mapa, una ruta, una explicación oficial, no preguntes solo si es verdad. Pregunta algo más difícil: ¿lo entiendo realmente o solo me acostumbré a verlo? Porque tal vez las líneas nunca fueron el misterio. Tal vez el misterio es por qué dejamos de cuestionarlas. ¿Qué opinas? ¿Esto es simplemente un efecto de proyección? ¿O crees que hay algo más que no nos están explicando del todo? Te enseñaron que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta. Entonces alguien explica la navegación ortodrómica y te dice: no, en realidad la ruta más corta es una curva. Ahí debería encenderse algo en tu cabeza. Porque suena elegante, suena técnico, suena incuestionable, pero también suena esto: lo ves como recto, no lo es. Y lo que ves como curvo, en realidad es recto, conveniente. Ahora vamos por partes. En navegación existen 2 conceptos. Loxodrómica es una línea recta que mantiene rumbo constante en muchos mapas. Y luego ortodrómica, la famosa gran círculo, la supuesta ruta más corta que se ve curva en el mapa. Y aquí viene la magia o la ilusión, porque todo esto depende de algo que casi nunca se menciona con claridad: el tipo de mapa que estás usando. En una esfera, sí, las rutas más cortas son curvas cuando las proyectas en plano. Eso es matemáticamente consistente. Pero aquí viene la pregunta que incomoda: ¿estás viendo la realidad o la interpretación de la realidad? Porque si cambias el mapa, cambia la forma de esas rutas. En algunas proyecciones esas mismas trayectorias se ven completamente distintas, más rectas, más lógicas. Entonces,
La ruta cambió o cambió la forma en la que estás viendo. Y aquí entra otro detalle que pocos discuten. La ortodrómica no es curva por naturaleza. Se curva porque estás mirando una esfera aplastada en 2D. Pero claro, eso nunca se presenta así de simple. Se presenta como la ruta es curva. Acéptalo. Y sin dudas te lanza términos técnicos, fórmulas, autoridad. Porque nada calla más rápido una pregunta que una explicación que suena complicada. Ahora vamos a lo interesante. ¿Se puede refutar la navegación ortodrómica? No tan fácil. Porque dentro de un modelo esférico funciona y funciona muy bien. Pilotos la usan, navegantes la usan. No es invento improvisado. Pero eso no significa que la mayoría entienda por qué funciona. Y ahí está el punto débil. No en las matemáticas, sino en cómo se comunica. Porque cuando algo solo puede defenderse desde la autoridad y no desde la comprensión clara, empieza a aparecer un dogma. Y eso es lo curioso. No estamos discutiendo solo rutas, estamos discutiendo confianza. ¿Confías en lo que te dicen? ¿O en lo que puedes verificar por ti mismo? Porque al final la ortodrómica no es el problema, la loxodrómica tampoco. El problema es que vivimos en un mundo donde algo parece ser correcto y aún así sentirse sospechoso. No porque lo es, sino por cómo nos lo explicaron. Y tal vez ahí está la verdadera grieta. No en las curvas del mapa, sino en la línea invisible entre entender y simplemente creer. Ahora te toca a ti. ¿Las rutas curvas son una necesidad matemática o una consecuencia de cómo nos muestran el mundo? Ahora vean, el mapa que no debería funcionar, pero funciona. Mira bien este mapa. No es cualquier mapa. Es una proyección azimutal equidistante. Nombre complicado, pero idea simple. Todo gira alrededor de un punto central y las distancias desde ese centro se mantienen. Ahora observa esto con calma. Las líneas de longitud se abren, se expanden hacia el borde. El famoso sur ya no es abajo. Es un círculo. Curioso, ¿no? Porque aquí el este y el oeste no son líneas rectas. Son curvas. Pero espera, nos dijeron toda la vida que las rutas curvas eran raras, antinaturales. Y hasta de pronto la ciencia oficial dice, no, en realidad las curvas son normales. Ah, perfecto. Entonces cuando no encaja, eso es absurdo. Pero cuando sí encaja, es ciencia avanzada, interesante consistencia. Ahora vamos a lo incómodo. Este tipo de mapas sí se usaron en aviación, especialmente para rutas largas. ¿Por qué? Porque permiten visualizar trayectorias desde un punto central de forma directa. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere tocar. ¿Qué tanto de lo que vemos depende del mapa y no de la realidad? ¿Por qué cambia el mapa y cambia todo? Las rutas, las direcciones, la intuición. En este modelo muchas rutas que parecen curvas extrañas en mapas tradicionales, aquí se ven más naturales, más directas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Las rutas son curvas? ¿O las volvemos curvas cuando intentamos meter la realidad en un formato que no le corresponde? Nos dicen, confía en el sistema. Satélites, GPS, modelos complejos. Pero este mapa existía antes de todo eso y funcionaba. Entonces la pregunta no es si la tecnología actual sirve. Claro que sirve. La pregunta es más incómoda. ¿Entendemos realmente lo que hace o solo confiamos en cómo funciona? Porque hay una diferencia brutal entre usar algo y comprenderlo. Y aquí es donde se vuelve peligroso, porque no estás cuestionando un mapa,
estás cuestionando la forma en que interpretas el mundo. Ahora seamos claros, este mapa no demuestra nada por sí solo, pero sí hace algo más interesante. Rompe la ilusión de que solo hay una forma de representar la realidad. Y cuando rompes eso, ya no puedes volver a ver los mapas igual, porque entiendes algo fundamental. No estás viendo la Tierra, estás viendo una versión de ella, y tal vez la verdadera pregunta no fue qué mapa es correcto, sino cuál estás dispuesto a cuestionar. Ahora dime algo simple, si tienes 2 puntos, ¿cuál es el camino más corto? Exacto, una línea recta. Entonces, ¿por qué los aviones no lo hacen? Aquí entra la explicación oficial. Son rutas de gran círculo. La Tierra es esférica. En realidad, eso es una línea recta, pero en 3D. Ah, claro. O sea que ahora lo recto parece curvo y lo curvo en realidad es recto. Perfecto, nada confuso. Pero espera, porque esto se pone interesante. Cuando proyectas una esfera en un mapa plano, las rutas cambian de forma, se deforman. Lo que era directo se ve desviado, lo que era simple se vuelve complejo. Entonces la pregunta no es ¿por qué el avión va curvo? La pregunta real es ¿por qué el mapa te hace pensar que va curvo? Y aquí entra el detalle que casi nadie menciona con claridad. Estos mapas que ves no son la realidad, son interpretaciones matemáticas de la realidad. Distorsionan tamaños, distorsionan distancias y sí, también distorsionan trayectorias. Pero claro, eso no se enseña con énfasis, se da por hecho. Y cuando algo se da por hecho deja de cuestionarse. Ahora otro punto, te dicen, los aviones usan estas rutas por eficiencia, por corrientes de aire, por ahorro de combustible. Y sí, es cierto, las corrientes en chorro existen. Pero aquí viene la ironía elegante. Entonces la ruta es curva por la geometría y por el clima. O por ambas. O depende del día. ¿Por qué de pronto tienes una explicación y luego otra más? Y no es que sean falsas, pero sí es curioso. Como una sola observación necesita múltiples justificaciones. Ahora seamos inteligentes, las rutas de gran círculo están bien estudiadas, funcionan, no son inventadas, pero eso no significa que la mayoría de la gente las entienda realmente, y ahí es donde entra el juego, porque cuando no entiendes algo, pero te dicen que es así, lo aceptas, no por evidencia directa, sino por confianza, y aquí es donde la conversación cambia, ya no estamos hablando de aviones ni de mapas. Estamos hablando de cuánto de lo que crees lo has verificado tú. Ahora dime, ¿por qué las rutas se ven curvas? ¿Por cómo vuelan los aviones o por cómo nos muestran el mundo? Pero piénsalo bien. Porque una vez que dudas del mapa ya no hay regreso. En esta ruta de Delhi a San Francisco, vuelo sin escalas. ¿Sabes cuál es la explicación? Es que están utilizando la corriente en chorro polar para ahorrar combustible. Y esta es la ruta real de Delhi a San Francisco. Y así es como se ve el vuelo real de regreso a Delhi. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.